El único que se honra es al Señor. Vamos a mirar la palabra, una realidad que puede cambiar tu visión. Una realidad. A mí me encanta la vida de Nehemías. Creo que muchos la hemos estudiado. Y Nehemías fue un hombre que nació siendo enseñado en las cosas de Dios. Él no nació en la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Él nació fuera, pero él era un descendiente del pueblo israelita. A él la vida le dio oportunidades y de alguna manera logró tener y destacarse en un cargo muy importante en el gobierno del rey que gobernaba todo el imperio de los persas. Y encontramos a un hombre que de alguna manera está viviendo una vida exitosa, una vida donde las cosas le están yendo bien, como cualquiera de los seres humanos sueña, una vida donde no le falte a uno nada. Así era la vida de Nehemías, una vida tranquila. Pero mire lo que pasa en un instante de la vida, en cualquier momento, cuando Nehemías, que tenía familia viviendo en Jerusalén, a cerca de 1000 kilómetros de distancia. O sea que si de aquí a la costa hay como 500 y tantos kilómetros, era al doble de distancia. Y Nehemías un día recibió visita. Lo visitaron sus familiares. Eso lo narra. Esta es una biografía de este hombre, Nehemías. Y él dice, en el mes de Quisleu, que es el mes 9, y en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Aquí menciona en dónde estaba. En Susa, era la capital del reino de los persas. Allí gobernaba el rey Artajerjes y él era funcionario del rey. Pero lo visitó Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y él en el resumen que hace en la narrativa, dice: y les pregunté por los judíos que habían escapado, o sea, en la cautividad, porque cuál era la razón por la que nació Nehemías en una tierra distinta a la que era su propia tierra, porque estaba a tanta distancia de su pueblo. Había acontecido en la vida del pueblo de Israel un acontecimiento bastante triste, y es lo que él describe en los versos que leí en esta noche. Y es el verso 8, dice: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Qué había pasado con el pueblo judío? Había pecado.
y se había cumplido en ellos la palabra que había dicho el mismo Señor por boca de Moisés. Si ellos desobedecían, Él los iba a dispersar. Pues eso sucedió. Ellos fueron echados de su tierra y fueron llevados cautivos. Y esta es la cautividad que se conoce como el cautiverio babilónico. Fueron llevados a Babilonia. Allá en Babilonia, en toda la región de Mesopotamia, a la región como tal a toda, se le conocía también como la región de Mesopotamia, o también como la tierra de los caldeos, a la misma región. Allí estaba también la ciudad de Babilonia y estaba también la ciudad de Nínive. Esas ciudades fueron muy cercanas, y allá en ese mismo sector estaba la capital, la ciudad de Susa. Lo que pasa era que cada imperio, cuando se levantaba un rey, cada imperio hacía una ciudad. Cada reino hacía su propia ciudad y le ponía un nombre que los distinguiera a ellos. Y la ciudad que estaba reinando la destruían, la acababan, donde estaba el rey, y se posesionaban ellos y hacían otra ciudad. Así era la vida en esos siglos antiguos. Y en esta ocasión estaba entonces la ciudad de Susa en pie, un reino floreciente que tuvo más o menos un tiempo de casi 2 siglos largos. Vivió el imperio persa, se mantuvo en el poder. Y aquí encontramos que los judíos habían sido llevados a esa tierra. Pero en el inicio del reino de los persas, Dios había dado una profecía a través de Jeremías, el profeta, de que los judíos regresarían después de 70 años de estar cautivos. Así que en el comienzo del primer rey de los persas, llamado Ciro, Dios toca a Ciro y da un decreto para que todos los judíos que están en el reino de los persas se regrese hasta la ciudad de Jerusalén, a la tierra de Judea, y levanten la casa de Dios, vuelvan a reconstruir la casa y vuelvan a reconstruir la ciudad. Eso había acontecido hacía más de 100 años que los judíos habían regresado. Así que cuando Nehemías recibe la visita, había pasado más de un siglo que los judíos habían regresado del cautiverio y ya estaban nuevamente en su tierra. Nehemías se suponía que los judíos, unos que habían quedado y los otros que habían regresado, deberían estar pero súper bien. No les debería faltar nada. Que la ciudad de Jerusalén, la cual él no conocía, porque él no nació allá, sino que escuchó hablar de ella, porque Jerusalén era la ciudad del gran rey, del rey David. Era la ciudad que tenía promesas. Jerusalén tenía cánticos. Los salmos ya estaban escritos. Cuando Nehemías, cuando este libro, aunque usted lo encuentra detrás del libro de los salmos, este libro es posterior. Ya estaban las composiciones de todos los cánticos y de Jerusalén se hablaba una cosa impresionante. Los reyes, había la historia de las crónicas de los reyes, de todo lo que Dios había hecho con ellos y de la gran capital
que había sido librada aún de la mano de los asirios, pero que en el reino de los babilonios había sido destruida, pero que gracias al nuevo reino de los persas, Dios había dado otra vez la posibilidad de que la gran ciudad de Jerusalén y el templo volvieran a reconstruirse y volviera un pueblo que quedó como aniquilado y desaparecido, volviera a resurgir y se volviera a levantar. Así que Nehemías se conocía esta historia, se la sabía muy bien, pero él estaba lejos y era un sirviente de un rey. Y dice la Biblia que cuando él preguntó a sus familiares cómo estaba la gente y cómo estaba la ciudad, él preguntó por dos cosas. Él preguntó por las personas y por la ciudad de Jerusalén. Y la respuesta de aquellos hombres que vinieron desde Judá fue: el remanente. O sea, remanente se refiere a un grupito selecto que queda. El remanente, sea lo poquito que quedó cuando fue la cautividad de los babilonios, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Así que, en breves palabras, le han dicho cuál es la situación que tienen los judíos en Jerusalén. ¿Cómo están en esa provincia? ¿Cuál es la provincia? Judea. Como decir Santander y su capital, Bucaramanga. ¿Cómo está la gente de la provincia? ¿Cómo está la gente de todo el departamento? ¿Y cómo está la gente de la capital? Le dice, bueno, esa gente está en afrenta, está en gran mal. Jerusalén, su muro está derribado y sus puertas fueron quemadas. Esa palabra, esa noticia le causó a Nehemías una transformación. Lo impactó tanto porque Dios había levantado a Nehemías, pero Nehemías creía que el hecho de conocer a Dios y de guardar ciertas costumbres de su pueblo le garantizaban que él tenía una plena relación con Dios y que él le servía al Dios de los cielos, que Dios lo había bendecido al darle la oportunidad de haber nacido entre los que se quedaron, porque es que lo llamativo de esta historia también es por qué, si el rey Ciro había dado la orden de regresar, todos los judíos se regresaran. En el 539, más o menos, es que salió la orden, 539 antes de Cristo, para que los judíos regresaran. ¿Por qué se quedaron un poconón de judíos en el reino y no se devolvieron todos? Porque al Nehemías haber nacido allá, 100 años, yo tengo un dato aquí, más o menos 95 años después, ¿qué pasó con los judíos? No todos se regresaron, unos pocos se quedaron. Aunque una orden de regresar, la gente se quedó. Como algo parecido
a lo que pasa hoy todavía. Esta historia es una historia que contrasta con la realidad de hoy. Hoy hay gente que aún después de que vimos esta situación que no ha terminado, no ha vuelto. Dios le dice, vuelva otra vez. Y no han vuelto. Se supone que debieron volver, pero unos no han vuelto, se quedaron. Nehemías, él nació allá. Quienes no regresaron fue sus padres que se quedaron. Pero a Nehemías le heredaron, entonces, ¿qué? La fe judía. El conocimiento que tenían los judíos se lo heredaron y este hombre quedó con ellos ahí, pero vivía en un reino totalmente distinto a ellos. Así que cuando Nehemías le hacen una descripción de la realidad que pasan su familia, sus parientes, la gente de su pueblo, sus paisanos, dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El llamado de Dios para nosotros en algunos momentos no va a ser para lo que nosotros estamos pensando. El hombre siempre ha pensado y hemos pensado que bendiciones de Dios es estar muy bien, es llegar a tener hasta un buen puesto, estudiar una buena carrera, tener un buen negocio, tener una estabilidad económica, que eso es lo que Dios anhela para mí. Pero la historia de Nehemías me dice otra cosa. Me dice que lo que Dios anhela no es solamente que un ser humano esté bien materialmente, físicamente, sino que pueda tener en cuenta de a quién pertenece, a qué pueblo pertenece y de quién es. Nehemías sabía de quién era, que él pertenecía al Dios del cielo, que él pertenecía a otro pueblo. Sin embargo, Nehemías llevaba una vida, no una vida entregada a Dios. Era un hombre que temía a Dios, sí, pero no le estaba sirviendo a Dios. Ahí estaba el punto. No le estaba sirviendo a Dios. Porque fue hasta este instante que Nehemías tuvo una conversión. Y Dios quiera que el Espíritu Santo siga tocando la vida de todos los que estamos aquí, para que tengamos una conversión total al Evangelio, a la vida de servirle a Dios. Porque podemos conocer a Dios, podemos decir con libertad, no pertenecemos ya al mundo, no pertenecemos a la religión, a las creencias, no pertenecemos a la gente que no reconoce a Dios. Podemos decir eso, pero quizás de ahí hasta llegar a servirle a Dios y servirle a su pueblo hay una distancia.
Esa era la distancia que tenía Nehemías. Nehemías no solamente geográficamente estaba distante de donde Dios lo quería, sino que espiritualmente estaba distante. Nehemías dice que al oír las palabras se sentó y lloró. O sea que esas palabras lo conmovieron tanto que empezó a llorar, pero no solamente se quedó ahí, sino que empezó a ayunar y a orar. Y la oración de Nehemías es un reconocimiento del Dios de los judíos, del Dios de ellos. Y dice su oración, que es muy breve, pero tiene una profundidad impresionante, porque empieza, dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Así que si Nehemías ora de esa manera, ¿es por qué? Porque sabe quién es Dios. Claro que sabe quién es Dios. Sabe que el Dios de ellos es el Dios de los cielos, o sea, el que está por encima de todas las cosas. No, esa oración está en armonía con la oración que Jesús dijo: Padre nuestro. ¿Cómo es? Oiga, ¿dónde está? Cuando habla de los cielos no está hablando de la distancia. No se refiere a la distancia, o sea, a lo lejano. Se refiere a que está por encima de nosotros. Se refiere a la soberanía y a la grandeza de Dios. Porque cuando la mente religiosa pide a Dios, Dios que está en los cielos, ¿lo ves? En los cielos, no, los cielos están lejos. Se hace está lejísimos por allá, retirado de aquí. No, la oración de Jesús y las oraciones que están en la Biblia se refieren a la grandeza, a la soberanía, a la supremacía de Dios que está por encima de todas las cosas. Que ese es el reconocimiento que los seres humanos, que nosotros, los que hemos conocido a Dios, debemos hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce que Dios está por encima de uno, uno se cuida. Uno se cuida de actuar, se cuida de hablar, porque sabe que hay alguien que es el que gobierna por encima. O sea que yo no puedo hacer cualquier cosa sin que Él me dirija. Nehemías entendió eso, pero ¿cuándo lo entendió? Cuando Dios lo tocó a través de su familia, que vino a esa tierra. Y entonces Nehemías empezó a orar y a ayunar y empezó a decir: grande, fuerte y temible. O sea, a Él hay que temerle. O sea, delante de Él hay que tener reverencia. Hay que honrarlo. Hay que darle a Él, como dice el cántico o el texto bíblico, también aquí, la honra debida a su nombre. Pero ¿por qué a veces nosotros no hacemos eso? Nosotros a veces oramos: Señor Jesús, gracias por este día. Señor, ayúdanos. Señor, guárdanos. Señor, bendícenos en este día. Amén. Una oración que no lleva ningún reconocimiento. Una oración
donde a Dios no se le reconoce por su grandeza, por su poder, por su señorío. Y a veces la oración de nosotros es eso, una oración donde parece que los señores fuéramos nosotros y Él es un sirviente. Una oración donde el hombre le dice a Dios: mire, quiero que vayas y me acompañe porque voy a hacer este negocio. Mire, porque tengo esto. Mire, porque voy para allá. Mire, porque estoy enfermo. Una oración donde a Dios se le dan órdenes. Por eso uno tiene que pensar y meditar bien cuando está delante de Dios. ¿Cómo es que uno se relaciona con Dios y cómo es que uno le ora a Dios? Porque la oración de alguien que lo reconoce a Él es una oración que primero reconoce que Él es más grande, que Él es temible, que Él es soberano, que Él es fuerte. ¿Y qué más dice? Que guarda el pacto. O sea, que se mantiene firme en lo que ha dicho. Eso es, que guarda el pacto, es que lo que Él dice no lo cambia. La Biblia dice: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que el dicho de Dios, también como le dice el libro de los Salmos, permanece para siempre. Y también como lo dicen los escritores del Nuevo Testamento: mas las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. Ese es el reconocimiento que está haciendo Nehemías, y está diciendo: es el Dios que guarda el pacto y la misericordia. O sea, Dios tiene misericordia, tiene compasión de todos nosotros, tiene compasión del hombre, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aleluya. Esté ahora atento tu oído. Aquí hay un llamado del profeta, del hombre de Nehemías, y está diciendo: esté atento tu oído y abiertos tus oídos para oír la oración de tu siervo. Y aquí Nehemías viene al reconocimiento de lo que es el hombre con Dios. Nehemías era siervo del rey Artajerjes, copero, funcionario de alto nivel en el reino. Y era un sirviente, pero era un sirviente no cualquiera. Él delante del rey tenía que reverenciarlo, pero a él lo reverenciaban el resto. Porque los coperos y el que servía el vino eran de los funcionarios más cercanos del rey. Eran de las personas que deberían ser leales, totalmente leales al rey, porque en la antigüedad una de las formas como destruían a los reyes era matándolos, y una manera era consiguiéndose un funcionario, el copero o el panadero, que se vendieran para envenenar al rey. Por eso siempre que se le servía al rey de la misma jarra o del mismo jarrón, tenía que tomar primero el sirviente, para luego servirle al rey, para demostrar que esa bebida estaba sana. Por lo tanto, un hombre como esto tenía que ser una persona leal, muy leal. Él era un sirviente del rey, Nehemías.
Pero a Nehemías se le había olvidado de que él tenía un rey que estaba por encima de este, que era el rey de los cielos, el rey supremo, y que él también era siervo. Por eso en la oración dice: esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y Nehemías se pone en una condición delante de Dios en la perfecta que debe ser: yo simplemente soy un siervo tuyo. O sea, yo también estoy dispuesto para servirte a ti. Y esto debe estar incluido en nuestra relación y nuestra búsqueda con Dios. Es la disposición para decirle a Dios: yo también soy tu servidor. Estoy a órdenes tuyas. Porque si eso hiciéramos nosotros, si nosotros le permitiéramos al Espíritu Santo, a Dios, que nos transformara y nos convirtiera en siervos, cuántas cosas lindas Dios haría con nosotros. Porque Nehemías empieza a pedir al Señor que lo escuche, que esté atento sus oídos y abiertos sus ojos para la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. Este se metió a buscar de Dios, pero de ahí en adelante había vivido una vida tranquila, una vida cómoda. ¿Cómo no sería de cómoda? ¿Se imagina dónde vivía él? En el palacio. Así que él no llegaba al palacio, él vivía en el palacio. Porque si el rey a cualquier hora de la noche se le antojaba que tenía sed, que quería tomar algo, ¿quién iba? Él tenía que estar cerca de las recámaras del rey. ¿Cómo sería entonces la vida de Nehemías? Una vida agitada, turbulenta, de pensamientos, de nada. Una vida absolutamente tranquila, como la vida que nos gusta a los seres humanos. Hay una casa que tenga todo. Ahora las casas las pueden mover hasta de los celulares, que le abra las puertas, que le abra la nevera. Sí, ya existe eso. Que le prepare el café, siempre le dice con cuánto azúcar, y ahí le dice que apague las luces. Todo le dice, todo ya está. Dice: oiga, una casa así, ¿cómo sería de bonita? Que haga el aseo, simplemente le da la orden, hay una maquinita que hace el aseo, otra que lava la loza. Ese es el mundo que ya existe. Ahí dice: uy, una vida así. Pero esa vida, ¿sabe por qué Dios no quiere esa vida para los hombres? Porque es una vida egoísta, donde uno piensa en quién, en yo, donde uno no piensa en otro, sino va a pensar solamente. Pues Nehemías vivía así. Seguro que habían sirvientes que le servían a Nehemías, un montón de gente le servía, y él pasaba por allá, y los otros siervos de más bajo rango agachaditos ahí. Pero resulta que Nehemías, Dios lo hace cambiar, y comienza en su relación con Dios, cambia. En su oración con Dios cambia. Él dice: yo soy tu siervo, voy a estar delante de ti. ¿Cuánto tiempo? Noche y día. La vida
con Dios no puede ser por frecuencias de tiempo, no. En este tiempo si yo voy a buscar, ahorita no estamos de consagración, no. La vida con Dios es todo el tiempo, es día y noche. Pero Nehemías dice, yo oro a ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. O sea, que Nehemías aquí incluye a un pueblo en el cual él no pensaba. Porque Nehemías veía al pueblo de Dios tal vez como él estaba, no, pues si Dios es bueno y es grande y a través de nuestros reyes, los grandes reyes persas, dio la orden de libertar al pueblo de Israel. Oye, ¿cómo deberán vivir los israelitas? Ellos deberán vivir lo mismo que yo estoy aquí. Deben estar, pero en una comodidad y en una tranquilidad. Pero cuando Dios le habla a través de su familiar, de sus parientes, le dicen, no, esa gente está mal, está en afrenta. La ciudad de Jerusalén, la gran ciudad del rey David, porque son las ciudades de los reyes, para que se pudiera hablar de un hombre de renombre, tenía que ser una ciudad amurallada. La Biblia menciona dos tipos de poblaciones, aldea y ciudad. La aldea es porque era un poco de casas que no tenían un muro que los rodeara. Eso era una aldea, era un pueblito. Podría ser muy grande la aldea, pero si no tenía muro, era sencillamente un poblado que cualquier enemigo entraría a un ejército por donde quisiera y los arruinaría en pocas horas. Pero una ciudad tenía que tener una muralla. Las ciudades antiguas, la muralla era ¿para qué? Era para protegerse de los enemigos. Para eso era. La ciudad podía tener en el muro, para dar una referencia, en el muro habían casas, en la muralla habían casas. Rahab, la ramera, donde vivía en Jericó, los que estudian la Biblia, en el muro de la ciudad. Así que hágase una idea cómo entonces era de ancho el muro. El muro podía tener de espesor, de anchura, 4 metros o 6 metros. Así que en este templo, que tiene unos 8 con y algo, simplemente podrían levantarse 2 muros. Así de ancho era el muro. Y se podía elevar hasta 20 metros de altura, en piedra. Así que cuando llegaba un ejército, se encontraba con eso. Y arriba, en toda la cubierta, estaban las casas y estaban los puestos de los atalayas, o sea, de los vigilantes, de los soldados. Las puertas las hacían con maderas, unas maderas muy fuertes y eran también de un espesor muy grande. Las puertas se tenían, una hoja de una puerta se tenía que mover con 70 hombres. Así que por eso la puerta de una ciudad, cuando una ciudad cerraba las puertas, eso quedaba blindado. Un ejército podía durar sitiando, o sea, rodeando una ciudad para poderla tomar 1 año o hasta 2 años, dependiendo las provisiones y la calidad de muros que tuviera la ciudad. Nehemías se soñaba que tal vez Jerusalén estaba como la ciudad de Susa, una ciudad amurallada y espléndida. Pero cuando le dicen a Nehemías que la ciudad de Jerusalén tiene
los muros caídos, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas, que eran de madera, las habían quemado al fuego, o sea, no había nada. ¿Qué era Jerusalén? Ruinas. Eso era. Esto es lo que pone a Nehemías en una condición de reconocimiento a Dios primero como el Rey Supremo, como el único que tiene compasión del ser humano y que lo pone en una posición de reconocer que Él y todo su pueblo son siervos de Dios. Si nosotros como iglesia no nos reconocemos así, por eso en el pueblo de Dios, Dios elimina el individualismo. Dios por eso dice que la iglesia es un cuerpo, porque Dios no considera a la iglesia, ay no, fulano es tal, ese sí, el otro no, ese está así irregular. No, Dios nos considera a todos como su pueblo. Y Él a través de alguien obra a favor de todo el pueblo. El bien se debe procurar no solo para mí, sino para todos. Cuando usted levante la voz a Dios, levántela por toda la iglesia. Ore por todos los hermanos, ore por los ancianos, ore por los jóvenes, ore por los niños, ore por los adolescentes, clame por los matrimonios, porque todos somos pueblo. Porque todos somos siervos de Dios. La oración de Nehemías quedó en la Biblia porque la hizo conforme a la voluntad de Dios. Si uno quiere aprender, por eso de alguna vez enseñé a orar con la Biblia. Porque una cosa es orar con el repertorio mío. Y otra cosa es orar como dice la Biblia, como lo enseña la Biblia. Cuando yo empiezo a hacer la voluntad de Dios, entonces yo podré vivir y podré tener un acercamiento a Dios como lo tuvo Nehemías. Y Nehemías dijo, yo soy tu siervo, pero Israel son sus siervos. Y yo pido por ellos, por los hijos de Israel. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que han cometido contra ti. No, el texto no dice que han, sino dice que hemos, se incluye. Que hemos cometido contra ti. Y dice el verso 6, la última parte dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Por qué habían pecado? Porque se habían olvidado. Nehemías se había olvidado de su familia, de sus hermanos, de la situación. Nehemías estaba bien. Dios quiere que nosotros pensemos y actuemos como lo que somos. Porque nuestra oración y nuestra búsqueda de Dios es para el bienestar mío. Por eso a veces en la iglesia la gente pasa años y años y no se conocen. No le sabe el nombre al hermano ni a la hermana. ¿Por qué? Porque pensamos solo en nosotros. Pero un día Dios puso a Nehemías, que estaba en una condición supremamente buena, y le hace reconocer que él ha pecado, y no solamente él, sino la casa de su padre han pecado. Pero la pregunta es, ¿cuál es la maldad de Nehemías? Si es un hombre que le sirve a un rey, que consiguió ese puesto porque tiene algo especial, no es cualquiera. Yo no voy a poner de funcionario a alguien de confianza mío a una persona que sea mala. Tengo que poner una persona que sea buena.
Pues Nehemías era un hombre bueno, era un hombre recto, era un hombre leal, era un hombre justo, pero se había olvidado de que él no pertenecía a la tierra ni al pueblo de los persas. Él pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo judío. Amén. Nosotros no podemos perder la identidad. No podemos perder la identidad, a quién pertenecemos. Podemos estar donde sea, pero la gente debe diferenciarnos a nosotros, porque nosotros pertenecemos a otro pueblo y a nosotros nos importa la vida de nuestros hermanos. Él dice, en extremo hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Verso 7. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Esta es la oración incluyente. El predicador, el servidor de Dios, jamás debe perder de vista eso. Yo enseño a los hermanos, a los predicadores, busquen a Dios, hermanos, busquen a Dios. Y a veces parece que el predicador predica de aquí para allá. Parece que aquí hubiera como un ángel, una cosa distinta a los hombres. Pero el predicador debe incluirse, porque el predicador es de aquí, de esta tierra. Amén. Hermanos, cántale al Señor con libertad, cántenle. Como si eso fuera de aquí para allá, es que la gente no canta. Aquí sí. Gracias a Dios que aquí sí yo canto. No, Nehemías dice, en extremo nos hemos. Él siempre se incluye. Así que la búsqueda de Dios debe ser una búsqueda donde yo me incluyo como el primer necesitado. Amén. Donde yo me incluyo como alguien que también me equivoco, que también fallo. ¿Por qué? Porque si Dios me muestra en su palabra que cuando aún le busco a Dios en oración, soy egoísta, entonces ahí estoy fallando. Porque si mi búsqueda de Dios no va relacionada y no va encaminada al bienestar de todos, yo soy egoísta. Por eso Nehemías dijo todas esas palabras: en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no dice, no han guardado, ellos no han guardado, dice, no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si hoy volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y lo pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Cuando uno reconoce a Dios, es que para uno alcanzar las bendiciones es reconocer quién es Dios. Número uno, ¿cómo se alcanza en oración y cómo se alcanza la relación con Dios para obtener las bendiciones de Dios? Número uno, reconociendo quién es Dios. Así. La oración de Nehemías comenzó por reconocer que era el Dios que estaba por encima de él. Cuando se habla de los cielos, también da a entender que Dios está por encima mío. O sea que yo soy pequeño ante Él, que Él es grande, que Él es temible, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es bueno. Reconocimiento. La oración, la búsqueda de Dios, la alabanza debe tener reconocimiento de quién es Dios, pero segundo, de quién soy yo. Así es. La oración de Nehemías tiene dos vías. Una, ¿quién es Dios? La grandeza, la soberanía. Segundo, ¿quién es el hombre? El hombre se puede corromper.
El hombre se puede apartar de Dios, conociendo los mandatos, conociendo lo que Dios le enseña, se puede apartar, se puede corromper. Y en la oración, en la búsqueda de Dios, uno debe pedirle al Señor y buscar que restaurarse en la relación con Dios, como reconociendo que yo me equivoco. Porque cuando uno vive en la comodidad, ¿cómo estoy? No, estoy bien, estoy bien. Oiga, Dios me concedió esto, Dios aquello. Y uno relaciona siempre la respuesta y la bendición de Dios. Uy, no me dio un trabajo, ay, estoy contento. No he podido ir a culto, hermano, no. Yo casi no me ven en culto, pero la bendición que me está cayendo de Dios es grande. Hay bendiciones. Hay bendiciones que parecen maldiciones. Y hay maldiciones que parecen bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo algo que me aleja de la comunión con Dios, pero que yo lo considero una bendición para mí, pero si eso que considero que es una bendición para mí me aleja de Dios, ¿será una bendición o será una maldición? Por eso, cuando Dios a uno lo bendice, nunca lo alejará de Él. Esa es la pauta. Pero hay gente que está bendecida y parece que tenga una maldición. Porque nosotros nos acostumbramos a que Dios es Dios de bendiciones cuando todo está bien. No, Dios no te ha sanado. No, quién sabe qué tendrá. Le faltará fe. Algún pecado tienes por ahí. Por eso es que Dios no te ha sanado. Ay, ¿por qué no ha prosperado usted en su vida, en su economía? ¿Por qué no ha prosperado? Alguna cosa tendrás. ¿Será que eres infiel? Y entonces uno piensa, y alguien puede observar hacia otra persona y dice, no, en cambio Dios me ha bendecido. Y entonces se pone y se hace una comparación, dice, yo estoy bendecido, pero fulano es tal, y eso que canta, y eso que dirige, y eso que es allá el líder de la iglesia, pero quién sabe. Porque uno considera que las bendiciones de Dios es esto, pero recuerde que el Señor dijo, el reino de Dios no consta, no es comida y bebida, no es, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén. Así usted de pronto esté un poco mal económicamente, materialmente, no esté como el resto de personas, pero si usted está con Dios, de verdad, si usted se preocupa, si el Espíritu Santo no te deja tranquilo, tranquila, mientras usted está en su trabajo, usted está pensando, está meditando, está orando, está pidiendo al Señor, está preocupado por la iglesia, por ir al culto, en usted está la bendición de Dios y usted está bajo bendición de Dios. Pero cuando uno está como Nehemías, ¿cómo estás, Nehemías? No, ay, yo bendecido, mire, qué Dios tan lindo, cómo me tiene, no me falta nada, estoy tan tranquilo. Pero el día que se encontró con Dios, Nehemías entró en ayuno. Entró en búsqueda de Dios, se metió entre los que le fallaban a Dios. No solamente dijo, no,
los hijos de Israel están mal en afrenta. Oiga, qué corrompidos esos allá, ¿no? Qué sinvergüenzas esos. Oiga, no ser capaces de construir cuando nuestro gran rey Ciro les mandó a que construyeran el templo y la ciudad. Oiga, ya llevan casi 100 años y no fueron capaces de hacer nada. Oiga, qué gente bien mala. No, Nehemías no dijo así, no pensó así. Nehemías dijo, no, lo que ha pasado con ellos y lo que ha pasado conmigo es que nos hemos descuidado en nuestra relación con Dios. Y no hemos guardado al pie de la letra los mandatos del Señor. Y por eso es que estamos así. Pero tu palabra tiene una promesa. Si nos volvemos a Dios, tú te volverás a nosotros. Tú nos bendecirás. Tú harás habitar su nombre en el lugar que dijiste que allí sería su morada. Allí estará su nombre y será invocado. Vamos a estar en pie. Dios quiere, la iglesia, que volvamos a esa vida, a esa relación con Dios, donde estamos preocupados, no por lo que está pasando, no qué va a ser del futuro, porque el futuro de nosotros está asegurado. Sí, no te preocupes, trabajemos en lo que Dios nos ha dado, nuestros trabajos materiales, de la manera que Dios nos da para el sustento. Pero no te apasiones tanto a hacer tesoros aquí, donde ladrones entran, donde minan, donde la polilla puede hacer daño. Hagamos tesoro en el cielo, donde los ladrones no entran, donde no puede corromper nada. Si algo te preocupa, si por algo te tienes que desvelar, es por el pueblo de Dios. Es por la gente que no ha conocido al Señor. Si algo nos debe preocupar, es eso. Y digámosle al Señor, así como estábamos orando y viendo el domingo en la noche, como el Espíritu Santo tocó a tantas personas. Una cantidad de visitas que Dios estaba tocando con su Espíritu. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere enriquecer a este mundo con su riqueza espiritual. Si usted se diera cuenta, si el Señor le corriera a usted y a mí la cortina un poquitico de lo que somos espiritualmente, uno caería de rodillas y adoraría a Dios y se deleitaría en Dios. Porque a veces nosotros no podemos verlo, nosotros nos comparamos, ay, mire, el vecino está bien, y mire yo evangélico, y yo cristiano, y él mire cómo vive, semejante casa, no le falta nada, y yo mal. Pero no se da cuenta que ese es un pobre, miserable, desnudo, que no tiene nada. Porque solamente tiene unas cosas que se van a destruir, pero lo que usted y yo tenemos es eterno. ¿Por qué no pensar en que esa persona que de pronto ni oramos por él, ni nos importa, deberíamos decirle, Señor, tenga compasión, así como tuviste compasión de mí, y sálvalo a él? Soberano Señor, Dios y Padre Celestial, hoy en esta noche